Hola gente, Doctor Yasser presenta caso Steve Jobs. Steve Jobs fue un famoso magnate empresarial nacido en San Francisco, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1955. Falleció en Palo Alto, una ciudad alejada en el estado de California, Estados Unidos, el 5 de octubre de 2011 a los 56 años de edad. Fue un empresario bastante exitoso, diseñador industrial, propietario de medios, inversor en Estados Unidos, cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. O sea, le fue bastante bien en lo que es lo empresarial, de ahí magnate empresarial. Según una lista Forbes, estuvo prácticamente cerca de su fallecimiento, estuvo prácticamente a poco de estar dentro de los 100 mayores millonarios a nivel mundial. Aquí les muestro una foto icónica, un antes y un después, como director ejecutivo de Apple, el 15 de septiembre de 1997, ahí con una computadora, en ese entonces bastante pesada, comparándolo con la actualidad, eh, poca funcionalidad, las funciones para que mucho distan, ¿no? A lo que ya se ve el 24 de agosto de 2011, poco antes de su fallecimiento, la tablet, en este caso, bastante funcional, distraída, eh, liviana, ¿no? De fácil manejo, mucho más fácil manejo en comparación a la anterior. Así que aquí vemos un gran contraste, ¿no? De un antes y un después, y eso que en el transcurso de unos 14 años aproximadamente. Sin embargo, en lo que fue su salud, lamentablemente en octubre de 2003 venía sufriendo de bastantes dolores abdominales, los cuales se acompañaban de náuseas, dolor de cabeza. Él lo aguantaba, eran persistentes. Él venía haciendo presentación tras presentación, pero se aguantaba. Tras bambalinas, él ahí ya, eh, lo padecía bastante, ¿no? Todos estos síntomas, signos. Entonces fue a un hospital, lo evaluaron, le hicieron pruebas y fue diagnosticado en octubre de 2003 con cáncer. Y en 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en el páncreas. En este caso, un 95% el pronóstico suele ser muy malo. Sin embargo, Jobs afirmó que tenía un tipo raro de páncreas menos agresivo conocido como carcinoma de los islotes pancreáticos. Y esto es verídico, no era del grave. Entonces, es así que bastantes especialistas en este cáncer, además también luego de su fallecimiento, patólogos forenses también expresaron lo siguiente. En este caso, el doctor Ramsey Amir, médico de Harvard, especialista en este tipo de cáncer, al igual que los especialistas que mencioné, eh, afirmó, debido a creencias del mismo Jobs, ser budista, vegetariano, ser una persona no acostumbrada a lo convencional, más bien alguien revolucionario, de nuevas ideas, de ir en contra de los estándares y más bien él crear sus propias reglas. Eligió lo que es la medicina alternativa como tratamiento, lo cual, según los especialistas, le condujo a una muerte temprana.
Si el cáncer de Steve Jobs hubiese sido retirado quirúrgicamente poco después del diagnóstico, podría haber sobrevivido sin efectos secundarios, los cuales los tuvo bastante. En el caso de Jobs, tenía unos tumores neuroendocrinos de relativamente poca gravedad comparados con el agresivo adenocarcinoma que tienen un 95% de los pacientes de cáncer de páncreas, lo cual no tenía Steve Jobs. En cuanto al cáncer de Jobs, la tasa de supervivencia es de más de 10 años en un 100% de los casos, esto por experiencia, además de que se presentan notablemente mucho menos lo que padeció Steve Jobs, los efectos secundarios, bastante menos. Entonces, fue que en el año 2006, como lo observamos, ¿no? Diferentes medios hacían referencia a un Jobs que se veía más delgado, desgastado, en una de sus presentaciones, en una diapositiva ante estos comentarios se leía 110/70, lo cual hacía referencia a su presión arterial, la cual es una presión arterial ideal. Entonces, de ahí dijo, no más preguntas en lo que es con relación a mi salud. Sin embargo, en una declaración del 5 de enero del 2009 en Apple.com, Jobs dijo que había estado sufriendo un desequilibrio hormonal durante ya varios meses. Y pocos días después, el 14 de enero de 2009, en un memorando interno de Apple, Jobs escribió que los asuntos relacionados con su salud eran bastante complejos, mucho más de lo que él pensaba. Entonces fue que pidió un permiso de 6 meses hasta el final de junio de 2009 para poder concentrarse en lo que es su salud. Sin embargo, el cáncer ya había avanzado, ya había estado presentando problemas en estos años anteriores, por lo cual en abril de 2009 Jobs fue sometido a un trasplante de hígado en el Methodist University Hospital Transplant Institute en Memphis, Tennessee. El pronóstico fue descrito como excelente. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en lo que es cáncer, hay bastante, a un inicio, hay bastantes dudas en cuanto al pronóstico. Pueden haber equivocaciones. Entonces, el 17 de enero de 2011, un año y medio después de su trasplante de hígado, Apple anunció que le había concedido un nuevo permiso por su enfermedad. Entonces fue que Jobs anunció su renuncia como director ejecutivo de Apple el 24 de agosto de 2011, 2 años después. Entonces dijo, desafortunadamente ese día ha llegado, escribió Jobs, porque ya no puedo cumplir mis deberes y expectativas como director ejecutivo de Apple. Jobs pasó a ser el presidente del consejo de administración y nombró a Tim Cook como su sucesor. Entonces, lamentablemente, llegó ese día. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 2 de la tarde, un 5 de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio. Esto derivado, sí, de lo que es una metástasis del hígado, esto del cáncer neuroendocrino del páncreas que le fue descubierto en 2004, por el que en 2009 había recibido un trasplante de hígado. Entonces, esto de metástasis, ¿en qué consiste? En que si es que uno deja que
vaya pasando el tiempo, no lo trata a un inicio, entonces este cáncer se va diseminando a diferentes partes del cuerpo, por lo cual va produciendo una falla orgánica múltiple en todo el organismo, ¿no? Entonces se diseminó, en otras palabras, ¿no? Al hablar de metástasis. Un día anterior a su fallecimiento, perdió la conciencia, quedó inconsciente. Poco antes de esto sí observó a toda su familia. En ese momento estaban su esposa, hijos y hermana a su lado. Los vio a cada uno, pero prácticamente no tenía habla alguna. Simplemente los observó a cada uno y de ahí perdió la conciencia. Estuvieron con él todo ese día y, bueno, su muerte fue anunciada por Apple con una declaración destacando sus grandes logros que había conseguido en su vida, y con gran tristeza lo despedía al anunciar que Steve Jobs había fallecido ese día. Análisis. Investigaciones dicen que desde que fue diagnosticado de cáncer, Steve frente a cámaras ocultaba el dolor que aquejaba de dolores abdominales de moderados a intensos, aunque luego de diferentes pruebas se supo que el cáncer de páncreas que tenía Jobs era del tipo endocrino. Esto les digo porque los endocrinos son muy raros de presentarse, al contrario de los exócrinos, que estos sí se presentan en un 95% de los casos, y estos sí son bastante graves. No así el de Jobs, que era un neuroendocrino, pero sin embargo sus creencias, el ser budista, vegetariano, su poca confianza en la medicina convencional, lo llevó a tomar decisiones tal vez equivocadas. Pienso que uno debe buscar varias opiniones, ¿no? Distintas opiniones, ya que cada médico, un médico tiene una experiencia, otro otra, otro otra, y cada quien va a tener su criterio, y entonces tal vez lo ideal haya sido de que él saque sus conclusiones, vaya con el médico de mayor confianza. Si es que él no quería dejar de lado la medicina convencional, podía hacer un tratamiento multidisciplinario y buscar de este modo no dejar, ¿no? De lado sus creencias, como también la otra medicina, ¿no? O sea, que ambas se conjuncionen, que tomen mejores decisiones. Sin embargo, no fue así el caso de Jobs, y bueno, pese a ser un multimillonario, lamentablemente llegó su día, falleció y bueno, eh, dejó su legado, pero tal vez podía haber vivido varios años más, y más que todo no haber padecido bastante. Sus efectos secundarios podían haber sido mucho más minimizados o prácticamente nulos, ¿no? Tal vez en los últimos días presentarlo. Entonces, este fue el caso de Steve Jobs. Espero que les haya interesado. Es bastante, da mucho que reflexionar. Eh, si es que hay alguna sugerencia respecto al video, escríbeme en los comentarios, dale like si te gustó. Eh, Voy a estar subiendo. Pienso hacer un cambio en lo que es la estética de los videos. Lo voy a ir haciendo más interesante en las próximas semanas, ya lo van a ver. De todos modos, espero sus comentarios, sus sugerencias también de nuevos casos. Ya saben lo que es medicina forense, ecografía, casos criminales, sospechosos. Escríbeme en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Muchas gracias por tu atención y hasta luego. Que tengas buen día.